Buenos días. Muchas gracias al Instituto por esta invitación. Gracias a todos quienes nos siguen y escuchan a través de las redes sociales en esta conexión virtual. Yo agradezco siempre la oportunidad de estos foros que independientemente de mi origen y de mi nacionalidad, me ofrece un espacio para pronunciarme sobre realidades de países que, ya sea por mi trabajo o por el hecho de vivir en Miami, donde somos una comunidad multinacional, me obligan a estar muy pendiente de la realidad de lo que ocurre en cada una de estas naciones. La división de las fuerzas democráticas en Nicaragua y el pacto firmado entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega de poder alcanzar la presidencia del país con un 35% del porcentaje electoral sentaron las bases para el regreso del sandinismo a Nicaragua en una segunda etapa. También contribuyeron las concesiones hechas a los sandinistas que, una vez derrotados en los comicios que dieron paso al gobierno de Violeta Chamorro, conservaron sin embargo el poder de las armas, a estar al frente al ejército de quien era jefe Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega, y asimismo continuaron en control de la policía, desarmaron a la contra, eliminaron a sus principales jefes y además se acogieron a una ley de amnistía que les permitió impunidad ante crímenes de lesa humanidad como la llamada Navidad Roja, donde comunidades de indígenas misquitos fueron masacrados para obligarlos a desplazarse de manera forzosa. Es decir, para que triunfe el mal sobre el bien, solo basta que quienes desean el bien les permitan a los malhechores obrar, ya sea por indiferencia, por desánimo o por lo que es peor, complicidad para obtener beneficios o provechos a cambio. Y esta es una receta que hemos visto repetirse en Latinoamérica, donde desde el Laboratorio del Caribe, que es Cuba, el experimento ideado en La Habana ha encontrado caldo de cultivo para fructificar, donde las fuerzas democráticas no son consecuentes, descuidan sus sociedades y se dejan corromper. Cuando el sandinismo llegó al poder en Nicaragua por primera vez en 1979, el país venía de una dictadura bajo la cual permaneció durante décadas. Ese fue el escenario perfecto que Fidel Castro divisó para extender su mano fuera de Cuba a otro país de la región, a donde de inmediato, bajo el argumento de la ayuda internacionalista, fueron enviados a Nicaragua efectivos militares cubanos para ayudar al ejército sandinista a combatir a los contras, maestros, médicos, asesores, en fin, agentes de influencia que se dedicaron a llevar allí como decía, ese laboratorio ideológico que Fidel Castro controlaba desde La Habana. A la par, una sucursal del gobierno que iniciaba Daniel Ortega en Managua tenía sede permanente en La Habana y era común observar al joven comandante sandinista ataviado con su ropa verde olivo presidir concentraciones en la Plaza de la Revolución junto a su mentor Fidel Castro. Ortega ignoró los jalones de orejas de Castro y sus instrucciones de no ceder a elecciones. También el país se había debilitado en una guerra civil y con la desmoralización del socialismo como sistema en Europa tras la caída del muro de Berlín, a los sandinistas no les quedó otra opción que someterse a las urnas y en un proceso electoral bien observado y supervisado, Ortega fue derrotado de manera democrática en 1990, dando paso a la presidencia de Violeta Barrios de Chamorro. Sin embargo, tras varios intentos de Ortega por retornar al poder, en 2007, por factores que ya hemos mencionado, con apenas un 38% del sufragio, regresó a la presidencia y aunque entonces la Constitución nicaragüense prohibía la reelección, 2 años después, la Corte Suprema de Nicaragua emitió un fallo en el que declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución que prohibía la reelección y con ello quedó abierto el camino Ortega para su perpetuidad y así todos los mandatos consecutivos que lo traen hasta nuestros días con un prontuario de nepotismo, represión, expatriación de los adversarios políticos, asesinatos, violaciones, expulsión de instituciones de ese país y complicidad y entreguismo a potencias extranjeras. ¿Hacia dónde va Nicaragua? Es la pregunta que nos hacemos hoy. Hasta aquí
según este recorrido resumido que he presentado, la nación ha derivado en un régimen de dinastía familiar despótica, donde el tirano dicta los designios y quienes se atreven a contradecirlo pierden el derecho hasta de respirar en su propio suelo. ¿Cuál sería el futuro de un mediano y largo plazo para esa nación? Pienso que sin intentar ofrecerles una receta, desde la experiencia vivida en mi propio país y por el aprecio y respeto que este exilio multinacional he aprendido a sentir por los nicaragüenses, les recomiendo poner a un lado las diferencias y encontrar los puntos en común de quienes desean de forma legítima y honesta un futuro mejor para su país, así como no permitir que los egos ni los intereses personales se antepongan a la recuperación de una nación donde una familia y un grupo de allegados por la fuerza y a base de despotismo ha decidido apropiarse. Muchas gracias.